¿Qué tiene de malo ser puntual, ser ordenado, ser confiable, ser ambicioso y también querer demostrar lo que uno vale? Esas son virtudes alemanas. Creo que otras personas en otros países también las tienen. Esas son las típicas virtudes alemanas. No es algo malo, sino bueno. Y eso también es algo que te da claridad, te da orientación y también te da perspectiva. Eso me puede orientar, pero para eso también tengo que conocerlo, vivirlo y valorarlo. Profesor Moring, por favor explíqueme algo. ¿Por qué en Alemania somos tan buenos para menospreciar a las personas valientes y las ideas revolucionarias? Elon Musk, fascista; Donald Trump, nazi; Bitcoin, fraude; inteligencia artificial, una moda inútil. Sí, eso es lo que siempre nos dicen. Esa es una tradición que existe desde hace mucho tiempo en Alemania y es prácticamente el poder de opinión de quienes forman las opiniones. Eso va desde los partidos, la organización no gubernamental, hasta los medios de comunicación y no importa a dónde miremos, siempre vemos de dónde viene eso. Es decir, la opinión publicada va claramente en la dirección de que todo esto es muy difícil y peligroso. Hablaré de eso pronto. Lo otro es la tradición. Ya lo conocemos desde Bismarck y el Imperio Alemán, que existe ese trato. El Estado cuida de ti y a cambio tienes que quedarte callado. Así era en el Imperio Alemán. Luego, en la República de Weimar, escuchamos que la tranquilidad es el primer deber del ciudadano. Luego se decía, tú no eres nada, tu pueblo lo es todo, intégrate y no te salgas de la fila. Adenauer hizo campaña y ganó con el eslogan nada de experimentos, así que mejor deja todo como está. En la República Democrática Alemana era igual. Incluso Angela Merkel lo hizo exactamente así. Cubrirlo todo y no discutir nada cuando surge algo nuevo. Así que lo bueno en Alemania siempre viene del Estado. Y el Estado, esos son los partidos, ellos nos lo cuentan. Las organizaciones no gubernamentales también nos informan sobre eso. Ahora ya sabemos que en realidad no son tan no gubernamentales, ¿no? Sino que también se financian con dinero del Estado. Y los medios, los públicos, también dependen del dinero del Estado. Y lo interesante de los ejemplos que acaba de mencionar es que todos son ejemplos precisamente de cosas que el Estado no controla. Donald Trump actúa a su antojo, sin seguir las reglas. Elon Musk tiene como objetivo reducir el tamaño del Estado. El Bitcoin no es una moneda nacional, sino que prácticamente está fuera del control de cualquier institución estatal. Y la inteligencia artificial también es algo sospechosa, porque es autónoma, aprende sola y tampoco se puede controlar. Y eso, por supuesto, es peligroso y por eso nos lo cuentan todo el tiempo. Súper interesante la explicación que acaba de dar. Muchas personas sienten en este momento, profesor Moring, que Alemania se está autodestruyendo. ¿Comparte usted esta preocupación? Esa preocupación la comparto, digamos, a medias. Este eslogan, Alemania se está autodestruyendo, viene del libro de Thilo Sarrazin. Él dijo recientemente en una entrevista que cuando escribió eso no pensó que 10 años después la situación sería aún peor de lo que él imaginaba. Una parte de Alemania se está autodestruyendo, pero siento que otra parte en Alemania o de Alemania se está redescubriendo en este momento. La parte que quiere acabar con Alemania es la que lleva haciéndolo desde hace más o menos 40 o 50 años, o sea, los del 68, y las consecuencias de eso para quienes todo lo que es de alguna manera nacional, cultural, tradicional y así sucesivamente siempre ha sido malo y sigue siéndolo. Por eso hay que acabar con Alemania. Esa es de hecho una agenda política y estamos viendo que hay un movimiento de oposición muy fuerte y que sigue fortaleciéndose, o sea, un retorno o un redescubrimiento de algo así como una identidad cultural o incluso una identidad nacional que ha crecido y donde cada vez más personas dicen, no, yo no quiero acabar con eso porque me da orientación y también me da estabilidad. Y en ese sentido, un lado quiere acabar con Alemania y el otro quiere conservarla a toda costa. En ese sentido, la lucha todavía no está decidida. En Alemania discutimos sobre la necesidad de atraer e integrar mano de obra calificada, pero por otro lado traemos choferes de autobús de Kenia. ¿Ese es en verdad el gran plan para Alemania? Sí, ese es realmente el ejemplo perfecto.
Hace poco también tuve una conversación, había un político de los Verdes y él dijo, bueno, tenemos una gran escasez de conductores de autobús y ahora intentamos conseguirlos de Kenia, pero en realidad ni siquiera los necesitamos. Porque sabemos que en 5 años los autobuses serán autónomos y en realidad eso no tiene mucho sentido. Y eso me pareció muy significativo que se haga, aunque en realidad se sabe que no tiene un efecto ni éxito a largo plazo ni sostenible, pero eso también involucra mucha ideología. ¿Cómo podría ser una innovación tecnológica en lugar de los 250.000 conductores de autobús que se planea traer a Alemania? Bueno, ya conocemos una innovación tecnológica, eso es simplemente la conducción autónoma, pero eso también hay que implementarlo y entrenarlo a gran escala. En algunas ciudades como Hamburgo ya existe. Ahí se llama MOJA, todavía hay personas en los vehículos, pero solo como supervisores, por así decirlo. Y eso lo tenemos con la inteligencia artificial en muchos ámbitos diferentes. Pero ahí volvemos a lo que mencionamos antes. Bueno, en Alemania la nueva tecnología siempre es un poco sospechosa, aunque en realidad ya funciona desde hace tiempo. Se prefiere seguir confiando en lo antiguo y probado, aunque en realidad ya no sirva de nada y esté completamente obsoleto. Conducción autónoma. ¿Cuándo llegará ese momento? Si observamos países tecnológicamente más avanzados como en Asia o Estados Unidos, ¿será en un plazo de 3 a 5 años o de 5 a 20 años? Yo diría que de 3 a 5 años, porque en realidad no es un problema de tecnología, sino que al final es una cuestión de disponibilidad de datos y de si el Internet es lo suficientemente fuerte para soportar y manejar toda esa capacidad de procesamiento. En otros países ya están mucho más avanzados. En Alemania ni siquiera tenemos una red móvil estable. La inteligencia artificial, según el profesor Moring, volverá innecesarios millones de empleos. Siempre me he preguntado, ¿qué pasará entonces? ¿Queremos un país con alto desempleo y un estado de bienestar al borde del colapso? Entonces, ¿cuál es la visión cuando la inteligencia artificial se utilice de manera generalizada? La inteligencia artificial llegó para quedarse. A veces me pregunto, ¿qué debo aprender hoy para no quedarme atrás mañana? El otro día pensé, ¿sabes cómo los ancianos se quedan parados frente a las máquinas expendedoras de boletos sin saber qué hacer? Sí, esa es una pregunta muy interesante que también está relacionada con lo que acabamos de hablar, la cuestión de la inmigración de trabajadores calificados o no calificados. Al final es básicamente una lucha de decisiones entre la demografía y la economía. Entonces, en realidad se podría decir que debido al cambio demográfico, cada vez tenemos menos trabajadores calificados. Y por eso es una suerte que tengamos inteligencia artificial que pueda hacerse cargo de estos trabajos. Porque eso aumenta la productividad. Y cuanto mayor sea la productividad, mayores serán también los impuestos y contribuciones para mantener estable el sistema social, si no se hiciera nada. Pero justamente estamos haciendo algo y trayendo a muchísimas personas aquí. Solo que en la gran mayoría de los casos, esas personas no están calificadas ni capacitadas o es previsible que su calificación ya no será necesaria en algunos años porque será reemplazada por la tecnología y la inteligencia artificial y en ese sentido la presión se va desplazando cada vez más hacia los sectores de salarios bajos. Eso significa que debido a la inteligencia artificial, más o menos se desata una lucha dentro del sector precario porque quienes no tienen calificación tienen que aceptar cada vez más trabajos mal pagados donde no tiene sentido usar inteligencia artificial ya que las personas siguen siendo más baratas y rápidas. Y en ese sentido, la inteligencia artificial y al mismo tiempo la inmigración de personas no capacitadas son factores que aumentarán considerablemente la tensión y la presión en los sectores de bajos salarios en el futuro. Esto es peligroso para el estado de bienestar, ya que en los sectores de bajos salarios no se recaudan suficientes impuestos y contribuciones para su financiamiento. Esa es una dirección peligrosa. Hace poco estuve en Dubái y ahí escuché lo mismo de parte de la gente. Antes admirábamos mucho a Alemania. Hoy, como mucho, estamos sorprendidos. ¿Están llevando el país a la ruina a propósito? Bueno, si lo hacen a propósito, no lo sé. De cualquier manera, es evidente. O sea, cualquiera puede ver que eso no va a funcionar. Falta el valor para admitir que en los últimos años se ha ido en la dirección equivocada, que se ha hecho una política equivocada y que ahora hay que corregirlo.
Pero lo que vemos en este momento es exactamente lo contrario. Se están tomando cientos de miles de millones en deudas precisamente para no hacer nada, para que todo siga igual. Pero eso simplemente significará que la explosión al final será aún mayor. Usted mencionó antes que la inteligencia artificial asumirá la mayoría de los trabajos y que entonces el Estado automáticamente se volverá más productivo. ¿Qué hacemos con todos los desempleados? Siempre se habla de ingreso básico universal. ¿Esa es la solución definitiva? Entonces, si vamos a tener un ingreso básico incondicional o universal, hagámoslo bien. Eso casi siempre se omite o ni siquiera se dice lo que realmente significa el ingreso básico incondicional. Eso significa que todos reciben desde el nacimiento hasta la muerte una cantidad determinada cada mes. Pero eso es todo. En resumen, una renta básica incondicional implicaría la desaparición del estado de bienestar. No hay seguro de pensiones, no hay subsidio ciudadano y así sucesivamente porque todos reciben la renta básica incondicional. Y entonces cada quien puede y debe ver por sí mismo dónde y cómo se asegura o se prepara para la vejez y así sucesivamente. Lo que siempre se menciona es la renta básica incondicional más el estado de bienestar. En resumen, seguimos manteniendo el estado de bienestar, pero ahora regalando dinero a todos. Obviamente esto no puede funcionar. Una renta básica incondicional, tal como realmente se entiende, sería sumamente liberal, basada en la responsabilidad individual de cada persona y, por supuesto, ayudaría en el contexto de la desaparición de empleos debido a la inteligencia artificial. Pero como en Alemania o incluso en Europa estamos tan enamorados de nuestro estado de bienestar, creo que eso no se puede implementar, al menos por ahora. ¿Cuál es su pronóstico? Resumiéndolo en una frase corta, yo diría, el sistema desaparece, Alemania permanece. En algún momento el sistema queda obsoleto y eso también es algo que creo ya sabemos de manera intuitiva, que un sistema que ya tiene 80 años no puede ser actual. Entonces, el Estado y el sistema en el que vivimos hoy surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, 1948 para la fundación de la República Federal. Eso fue hace 80 años y acabamos de tener una elección. Eso significa que probablemente esto continuará así hasta 2030. Y algo que tiene 80 años ya no puede ser actual. Y existe esa vieja sabiduría, soy amigo de las viejas sabidurías, son tan antiguas porque son verdad y se han mantenido a lo largo de los siglos. Y dice que la primera generación construye, la segunda asegura, la tercera se lo gasta todo y la cuarta tiene que empezar de nuevo. Y si hacemos cuentas, una generación son como 25 a 30 años, bueno, de 1945 hasta hoy son 80 años. O sea, eso significa que ahora estamos en medio de esta tercera generación y por eso el sistema simplemente ya no puede seguir así y ya no es actual. Elon Musk y Donald Trump parecen estar revolucionando completamente el sistema actualmente. ¿Cuál es el gran fenómeno de estas dos personas? Ellos no siguen las reglas existentes. Eso es precisamente lo que mencionamos antes sobre el sistema. Estamos acostumbrados a que todo funcione según ciertas reglas y que todo sea predecible. Y ambos no vienen de la política, sino que vienen del sector empresarial y también de áreas innovadoras. Y están acostumbrados, al menos Elon Musk, a cuestionar las cosas y romper límites. Y seguramente también han tenido la experiencia de Trump, no estoy seguro, pero Elon Musk, si declaras lo impensable como objetivo, aún así puedes lograrlo. Ahora vamos a Marte o tenemos autos autónomos o lo que sea, y lo único que te detiene son realmente todas esas reglas y regulaciones gubernamentales y así sucesivamente. Y eso, por un lado, me es fascinante, ¿no? Que alguien realmente lo haga sin importar las consecuencias para su estatus social. Y Trump igual, él no sigue las reglas, ¿no? Sino que dice, tengo un objetivo y lo persigo y no me preocupo por los caminos tradicionales. Eso fascina a muchos, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que alguien haga eso, ya que la mayoría ni siquiera se atrevería. Y eso es lo que dije antes, porque en realidad sabemos que lo que hemos tenido durante los últimos 80 años necesita un cambio y en gran parte debe hacerse de nuevo desde cero.
Y cuando alguien toma el trabajo, al principio es extraño, pero en realidad estamos bastante contentos de que alguien lo haga. Ahora hay muchas voces que dicen que ambos están predestinados para guiarnos hacia la próxima era. ¿Cuál podría ser la próxima era? Bueno, ¿a dónde nos van a llevar ahora en la próxima era? Eso siempre es difícil porque siempre están proclamando algo nuevo, hoy una cosa, mañana otra. Creo que es una era de mayor responsabilidad personal y también de mayor riesgo. Lo que hacen Trump y también Musk es derribar reglas, seguridades, protecciones y quitarlas, también quitar privilegios a todo tipo de grupos de interés. O sea, no importa quién, en todas partes hay miles de grupos que de alguna manera deben ser empoderados, a los que se les debe ayudar, que se deben promover y así sucesivamente. En muchos casos con razones justificadas, pero en conjunto es demasiado. Y eso creo que será la nueva era o el nuevo entendimiento que, como dice el viejo dicho, cada quien es arquitecto de su propio destino, pero para eso también hay que asumir un riesgo y no siempre se puede ni se debe confiar en el Estado o esperar que el Estado o la sociedad te ayuden de alguna manera, sino que uno mismo tiene que apretarse el cinturón y ver cómo le hace para salir adelante. Encuentro a Donald Trump muy refrescante. Un ejemplo clásico de pensamiento lateral. Anteriormente fue un empresario muy exitoso en el mundo de los medios. Ahí se nota su personalidad y presencia completamente diferentes, poniendo de cabeza las costumbres políticas clásicas. Porque si en los últimos 80, 90, 100 años hubieran logrado algo, no habríamos tenido este caos de los últimos años. Así que alguien venga con un enfoque completamente nuevo, la verdad me parece muy interesante. Y también la izquierda se está movilizando en este momento, la derecha se está movilizando y al menos hay enfoques muy interesantes que de alguna manera él está comunicando. Definitivamente serán 4 años muy interesantes bajo Donald Trump. Definitivamente ahí vuelve a haber mucho movimiento. Bueno, después de las situaciones adormecidas que tuvimos en Alemania y que en realidad todavía tenemos, esto es como un disruptor del sistema. Recuerdo una película llamada Disruptor del Sistema. No trataba sobre política, pero al final eso es lo que era. Y bueno, el progreso solo se logra a través de la fricción y el movimiento. Y esa es al final una idea fundamental de la democracia, que no todos simplemente se queden tranquilos, sino que haya diferentes opiniones y también diferentes movilizaciones para que las cosas sigan en movimiento. Al principio, salir de nuestra zona de confort resulta incómodo, pero para avanzar debemos salir de nuestra zona de confort. Es probable que Scholz y Merz no generen muchos conflictos en el futuro cercano. ¿Ve usted, independientemente del partido, a alguien que podría llegar a ser como el Trump alemán? En la política no, porque en la política la conformidad no es solo la regla del momento, sino la clave del éxito. Quizás haya alguien de fuera que de alguna manera llegue de repente para agitar un poco las cosas. Eso en Alemania seguramente no será tan fácil como en Estados Unidos, porque allá la sociedad mediática es completamente diferente. Pero en Argentina también vimos, por ejemplo, que era un sistema enorme y estancado desde hace casi 100 años. Y de repente llega alguien como Milei, dice su opinión sin filtros en los programas de entrevistas, no deja que lo callen y unos años después es presidente. Así que no es imposible, pero ahora mismo no veo a ninguna personalidad concreta. Una pregunta que me ha rondado mucho en las últimas semanas es la de la inteligencia artificial y la dictadura digital. Hace poco le pregunté a ChatGPT, Facebook ahora almacena casi 10.000 puntos de datos por usuario. Amazon conoce nuestras compras, Google sabe nuestros pensamientos. Argumentamos que es por comodidad, pero ¿dónde está el límite entre la comodidad y una dictadura digital? Es cuestión de cómo lo llamemos. En realidad es lo mismo. Lo llamamos comodidad. Por supuesto que nos facilita la vida, pero claro que es una especie de dictadura digital. Para eso también hay nombres. Eso se llama capitalismo de vigilancia, o sea, un capitalismo de supervisión. Al tener todos estos puntos de datos y tener una supervisión, puedo predecir lo que la gente va a hacer, cómo se desarrollan sus necesidades, cuándo y cómo se les puede abordar.
Y eso es también una especie de, yo no lo llamaría dictadura digital, sino que más bien lo describiría como un feudalismo digital. Una dictadura es cuando nos dicen directamente lo que tenemos que hacer. Feudalismo significa que hay un terrateniente, alguien a quien le pertenece todo, la tierra, que en este caso son nuestros datos, o sea, los recursos naturales de hoy en día son nuestros datos y la información. Y hay un señor feudal o varios señores feudales que controlan esta tierra, estos recursos, y los utilizan para su propio beneficio y luego nos dicen, bueno, no directamente, pero sí de manera muy clara cuál es la dirección y qué es lo que debemos hacer. Si no lo hacemos, entonces nos hacen otra oferta y si tampoco la aceptamos, podría pasar algo como que nuestra calificación baje o algo por el estilo. Pero así es como funciona hoy en día. Bueno, creo que el feudalismo es mejor que la dictadura, pero al final es lo mismo. Mencionaste que nuestra calificación bajará. ¿Cuál podría ser el peor escenario posible? Llévenos a ese mundo. Bueno, si tengo información sobre personas, incluso sobre individuos, entonces puedo calificarlas con ciertas evaluaciones. Eso lo conocemos de los indicadores financieros empresariales. Entonces, ¿cuál es el valor del cliente que tiene alguien? Entonces, ¿con qué frecuencia ordena o a qué precios ordena? ¿Con qué frecuencia alguien hace clic en la publicidad y luego ocurre una conversión? Es decir, que alguien compra o vende algo y eso es simplemente la continuación. Entonces, ya estamos desde hace tiempo en el ámbito y en la era en la que cada uno de nosotros tiene un valor económico o un valor potencial y al final todo es solo una cuestión de datos. Entonces, ahora puedo tomar ingresos y márgenes para evaluar a una persona, pero también puedo, si tengo datos de otras áreas, ampliar esas valoraciones. Así que, ¿en qué medida alguien no solo se comporta bien o de manera ventajosa desde un punto de vista puramente empresarial, sino también tal vez de alguna manera social, política o en cuanto a su opinión, y así sucesivamente? Y entonces también tengo una puntuación que sale de ahí. Y eso, por supuesto, lo puedo volver a relacionar con la pregunta de qué publicidad va a ver esta persona en el feed de redes sociales, ya sea en Instagram o en TikTok, qué contenidos se muestran o no se muestran. ¿Quién tiene acceso a qué velocidad de transmisión en la red? Si quiero hacer transferencias, ¿qué tan rápido puedo transferir? O si me transfieren algo, ¿qué tan rápido se procesa? Entonces recibo mi dinero un poco antes o después y así sucesivamente. Eso se puede seguir haciendo más o menos hasta el infinito. O sea, hasta llegar a algún tipo de seguro médico, otros seguros o contratos de alquiler y así sucesivamente. O sea, prácticamente no hay límite. Todo eso suena como el sistema de puntuación de China. ¿Qué tan lejos estamos de eso en Alemania? Bueno, ese sistema de puntuación directa como tal no existe, pero sí está bastante claro que, ¿no? Ya sea en Hacienda, en los seguros médicos o en otros lugares, seguramente también hay ciertos valores o evaluaciones registrados que por supuesto no se comunican públicamente, pero está claro que alguien que recibe ayuda social, que ha estado desempleado varias veces o que ha cambiado de domicilio con frecuencia, no es considerado tan confiable ni por el Estado ni por las empresas como alguien que lleva años en un buen trabajo, siempre gana su dinero, es un buen cliente, siempre paga sus impuestos puntualmente y se comporta según las expectativas. Así es como surge una especie de sociedad de clases digital que por supuesto no se discute públicamente. Sí, porque entonces surgirían preguntas incómodas a partir de eso. Sí, muy interesante lo que acaba de decirme. Durante el coronavirus, opiniones completas fueron eliminadas de la red. Mark Zuckerberg lo admitió hace poco, que Facebook censuró ciertos contenidos bajo presión de las autoridades. ¿Vivimos ya en un mundo donde los algoritmos determinan qué puede ser verdad?
Sí, los algoritmos lo determinan. Y justo como el ejemplo que mencioné, no solo los algoritmos, ¿no? Sino también a veces el Estado. Cuando Zuckerberg admite exactamente eso, que debido a la presión pública ciertas cosas simplemente no se mostraron o se bloquearon de inmediato, eso ya es una alianza muy peligrosa que surge entre grandes corporaciones, es decir, no señores feudales en el espacio digital y las instituciones estatales y los centros de poder en el mundo real. Y si ahora se mezclan entre sí y más o menos hacen un pacto no oficial y dicen, ok, yo soy de alguna manera la autoridad o quien sea, no queremos que eso se muestre o eso no es tan aceptado por la mayoría o no es tan deseado y ahora tenemos el poder de mantenerlo pequeño y en una obediencia anticipada, más o menos, o porque pensamos o la empresa piensa que ahora sería muy oportuno hacerlo, lo cual, por supuesto, es extremadamente peligroso. Y también hay un viejo dicho, lo que se percibe es lo que es verdad, así que lo que percibimos lo consideramos como la verdad. Y lo que no se percibe, es decir, lo que se elimina, lo que se mantiene alejado, sí, eso ya no es la verdad, sino que se convierte en una teoría de conspiración, una opinión extraña, algo raro o como sea que lo llamen. Y este peligro no solo amenaza en algún momento del futuro, sino que, bueno, el coronavirus ya es cosa del pasado. Usted acaba de hablar de la conexión entre los señores feudales y los gobiernos. Eso es casi una dictadura digital. Eso sería el paraíso para los gobiernos. Sí, bueno, ¿hasta dónde llega eso? Sigue siendo la pregunta, pero sí, si este pacto o esta alianza realmente se vive, entonces es algo muy poderoso y por supuesto es como un país de las maravillas o incluso algo paradisíaco. Eso es exactamente lo que mencionamos antes. En Estados Unidos está yendo en la dirección opuesta. Ahí se dice, bueno, ahora aquí de alguna manera censura o borrar ciertas opiniones y así sucesivamente. Ya no queremos eso, sino que ahora todo está permitido. John David Vance en su discurso en Múnich lo acaba de decir, sí, o sea, libertad de expresión absoluta y aquí no hay ningún filtro ni ningún tipo de censura ni nada por el estilo y en Europa la situación es diferente. Eso también se dice abiertamente, ya sea por la Comisión Europea o por políticos en Alemania, que dicen, no, no, pero ahora tenemos que regular Twitter y las otras grandes empresas también deben ser reguladas, porque eso representa un peligro para la democracia. Así que yo sería muy escéptico al respecto. No es un peligro para la democracia que todos puedan expresar su opinión y tampoco es un peligro para la democracia que las plataformas sean abiertas, sino que el peligro para la democracia surge cuando hay cada vez más regulaciones. Entonces, cuando la colaboración entre las regulaciones estatales y las leyes y la ejecución por parte de las grandes corporaciones digitales va en una sola dirección, si van en contra o funcionan completamente de manera independiente, entonces la libertad de expresión y la democracia están bien y funcionan, pero debemos estar muy atentos cuando empiezan a ir en la misma dirección. ¿Diría usted que las medidas durante la época del coronavirus fueron, de alguna manera, la mayor ola de censura de la historia moderna en Alemania? De la historia moderna, sí, sin duda. Todos lo vivimos. Al principio todavía había voces, incluso con mucho alcance, que se pronunciaban en contra. Después esas voces desaparecieron o ya no se podían encontrar o había que buscarlas conscientemente porque existía esa indicación. Y lo que también surgió fue una especie de aislamiento social, o sea, quien decía algo diferente de repente era un poco sospechoso y un poco raro y decían que estaba loco y así sucesivamente. Y lo que juega un papel aquí es algo que conocemos, que es la llamada espiral del silencio. En la ciencia de la comunicación, eso es un clásico, pero este es un ejemplo perfecto de ello. Al principio, como con el coronavirus, al inicio de un desarrollo todavía no está claro cuál es realmente la opinión. Y todo sigue abierto. Y en algún momento una minoría o una élite de poder comienza a contar la historia que quiere contar
Y entonces depende de si se forma una contracorriente o una opinión contraria. Y si esa opinión contraria no aparece o si esa opinión contraria se mantiene deliberadamente pequeña, entonces el espacio queda, por así decirlo, abierto para el relato de los líderes de opinión. Y cuanto más tiempo dura ese relato, más miedo tienen aquellos que en realidad tienen una opinión diferente de decirlo, porque creen y perciben, aunque eso no tenga que ser cierto, que están en la minoría. Ese es un efecto que se autorrefuerza. Y por supuesto puedo favorecer ese efecto al inicio de un desarrollo así, si intervengo de manera controladora, reguladora o incluso censurando. Me parece muy bien lo que usted acaba de decir. Se castiga a uno y por otro lado atrae a muchísimas personas. Hace poco tuve como invitado al ex verde Boris Balmer. El video se volvió viral. Recibí críticas por no preguntarle sobre sus declaraciones acerca de la prisión preventiva y otras afirmaciones, como recortar la pensión a los jubilados, etc. Lo que noté en los comentarios es que la herida está muy profunda en la gente, porque eso era algo muy concreto. Gaza, Ucrania y muchos conflictos en el exterior son abstractos, no realmente tangibles. Pero eso sí afectó claramente la realidad cotidiana de muchas personas. ¿Por qué no hay ningún político prominente que salga frente a las cámaras y diga, en ese entonces actuamos mal, lo lamentamos? Se reduciría la presión y se mostraría comprensión a la gente. Sí, tendrían que admitir que se equivocaron. Y claro, a nadie le gusta hacer eso. Y nadie quiere exponerse tampoco. Ya sabemos que en lo privado es muy difícil admitir errores y en público es aún más difícil. Y al final, para la nomenclatura política al menos, fue una experiencia bastante buena. Así que todo eso funcionó. Cosas que antes ni siquiera nos hubiéramos imaginado que fueran posibles, como que ya no podía salir solo en la noche con mi perro a la vuelta de la esquina o ir con los niños al parque o lo que sea, todo eso fue prohibido y simplemente se aceptó así. Y todos participaron y básicamente asintieron y de alguna manera a todos les parecía mal y así sucesivamente, pero aún así todos siguieron la corriente. Entonces, aunque ahora haya cierto resentimiento, ¿por qué alguien de ese ámbito político debería admitirlo y así deslegitimarse a sí mismo para el futuro? Si se prohíbe algo una vez, podría volver a suceder. No se sabe cuándo se necesitará de nuevo. Es interesante lo que mencionas. Ahora muchos dicen, dictadura digital, control digital, mejor evado el tema. Danos un poco de esperanza de que el mundo quizá no sea tan sombrío en los próximos años. El mundo real aún existe. Eso es algo que a menudo, no sé si decir que nos gusta, pero olvidamos. Aquí hablamos de datos, plataformas digitales y así sucesivamente, de puntuaciones, evaluaciones y feudalismo digital. Claro que eso determina nuestra vida, pero la vida real es la vida verdadera, la vida auténtica. Y esa también sería mi recomendación, volver a enfocarse más en la vida real. Así que hablar con personas reales, interactuar entre nosotros y no entregarnos completamente a este entorno digital. En muchos ámbitos es inevitable, también es cómodo, está bien, pero no sé, hace un momento ya se mencionó la palabra retroceso, así que en algún momento también se vuelve demasiado y entonces surge una necesidad o un anhelo de un movimiento contrario. Eso también lo vemos en muchos ámbitos. Y en el mundo real, en el mundo verdadero, en el mundo no digital, ahí nadie puede controlarnos y vigilarnos tan fácilmente. Ahí tendrían que volver a abrir la KGB o la Stasi donde la gente realmente vigilaba, ¿no?, a otras personas. A eso ya no vamos a llegar en ese sentido. Pero ese es prácticamente el espacio libre. El mundo real es el espacio libre que tenemos y donde más o menos podemos escapar de ese control, manipulación o censura.
Eso significa que podemos crear nuestros propios espacios libres en el sentido literal de la palabra, pero claro que tampoco podemos prescindir completamente de lo digital, eso debemos tenerlo claro. Pero esa sería pues ni siquiera una utopía positiva, no creo que sea una utopía, sino que nosotros como seres humanos somos seres sociales y al final lo real resulta simplemente más atractivo, más auténtico y más honesto, así que deberíamos volver a enfocarnos más en eso. Y así también podemos satisfacer nuestra necesidad de libertad. Siempre me parece muy interesante que los pioneros de la tecnología envíen a sus hijos a escuelas muy sencillas, ya sea una escuela Montessori, una escuela en el bosque o una escuela Waldorf, para que tengan experiencias táctiles en su vida y tengan muy poco contacto con los dispositivos digitales, o que lo hagan hasta una edad más avanzada. Creo que eso es un muy buen indicador de que uno debe salir y abrazar el mundo, en lugar de dejarse manipular todo el día por estos dispositivos digitales. Sí, exacto. En los niños es aún más fuerte y por eso ahí también tiene sentido. Sabemos que el cerebro en los primeros años e incluso hasta la pubertad es muy influenciable y moldeable. También existe algo así y eso continúa después de la infancia. Es algo que se llama neuroplasticidad. Eso significa que nuestro cerebro se adapta a lo que hacemos y a lo que enfrentamos, a lo que absorbemos y a lo que pensamos. Por eso se llama neuroplasticidad. Entonces el cerebro no es como el dedo, ¿no? Que crece de una manera y siempre se ve igual, sino que puede cambiar. Puede crear nuevas conexiones y eso sucede hasta el último día de nuestra vida. Y eso, por supuesto, es mucho más consciente para quienes, como acabamos de decir, conocen la tecnología y su impacto, que para alguien que no se ocupa de ello en absoluto. Y por eso, por supuesto, se pueden evaluar mucho mejor las ventajas, pero también ver mucho más claramente los riesgos. Y así es como se llega precisamente a ese fenómeno. O en última instancia, es simplemente el sentido común el que dice, ok, si esto no tiene un buen efecto en mis hijos, entonces primero debería mantenerlos alejados de ello. Y si prácticamente mi forma de pensar y mi cerebro están muy influenciados por lo que meto ahí, entonces simplemente debería tener cuidado con lo que meto ahí y encontrar un equilibrio saludable. Y ya sabemos, la dosis hace el veneno, así que un poco está bien. Y también en una buena dosis, eso también es muy ventajoso, también saludable, incluso puede ser estimulante. Nuevas ideas e influencias son positivas, pero en exceso pueden volverse negativas. Ahí debemos tener cuidado. Muy interesante. Alemania solía ser un país de inventores y pioneros. Actualmente, la inteligencia artificial se desarrolla en China y Estados Unidos. ¿Tenemos realmente alguna oportunidad en esta carrera? ¿O diría usted que los alemanes todavía somos líderes, que seguimos proporcionando tecnología y que en realidad no deberíamos escondernos? Bueno, sí tenemos una oportunidad, pero no de la manera en que están las circunstancias ahora, sino que se necesitan dos o tres cosas que son importantes. Yo diría que lo primero es más libertad. Lo segundo probablemente, lamentablemente, es algún tipo de experiencia catastrófica. Y lo tercero es la cultura. ¿A qué me refiero con eso? Lo primero, la libertad significa no tener tantas regulaciones, normas, restricciones y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se supone que algo se desarrolle si tengo límites por todas partes? ¿Da? Lo segundo es que con esta experiencia de catástrofe no significa que aquí todo esté en ruinas, pero cuando las cosas están realmente mal es cuando la mayoría de las personas realmente despiertan. Así es, lamentablemente. Y todavía estamos relativamente bien y desde el lado político también hacemos mucho con no sé cuántos cientos de miles de millones de euros en deuda para que nada tenga que cambiar, pero eso es precisamente lo que hará que la catástrofe o el despertar amargo sea aún más fuerte. Lamentablemente estoy convencido de que eso también es necesario, ya que de lo contrario algo habría cambiado hace mucho. Y lo que también está relacionado con eso es una cultura o mentalidad correspondiente. Actualmente no tenemos una cultura de pioneros, actualmente no tenemos una cultura de rendimiento,
Actualmente no tenemos una cultura del riesgo en este país porque nos la han quitado y nos han enseñado a no tenerla. Ahí volvemos a lo que mencionamos antes. Sí, desde la época de Bismarck y ahora sigue igual. Y esa cultura del riesgo, esa cultura de atreverse, tiene que volver a existir. Pero solo me arriesgo, solo asumo un riesgo cuando más o menos no me queda de otra. Y por eso esa tríada, libertad, catástrofe, cultura, aunque inicialmente suene como una combinación extraña, ¿Cree que en los próximos años las cosas empeorarán aún más, volviéndose catastróficas, para que la gente finalmente despierte de su sufrimiento y asuma más responsabilidad propia? bueno, ya vamos por buen camino hacia eso. Hasta ahora todo se ha intentado encubrir de una u otra manera. Pero no importa a dónde miremos, como ya dije, no es que haya una catástrofe en el sentido de que de repente todo explote, pero es como una montaña que poco a poco se va desmoronando más y más y en algún momento se derrumba y la casa que está en la montaña también se desliza con ella. Y lo vemos en nuestro sistema de pensiones, que ya no funciona. Actualmente eso debe ser financiado con subsidios cruzados de los impuestos. El seguro médico ya no funciona. Los subsidios y las contribuciones deben continuar incrementándose, pero esto ya no es viable. Observamos que nuestro sistema educativo ya no funciona. En todos los rankings internacionales y estudios comparativos seguimos retrocediendo cada vez más. Y aunque no solo lo comparemos internacionalmente, sino también históricamente, en los años 90 los alumnos y alumnas podían hacer mucho más que hoy. Y en los años 60 aún más. Así que eso también es un colapso constante o una catástrofe gradual si miramos nuestra defensa. También es una tarea fundamental del Estado, una tarea fundamental de la sociedad. La seguridad interna, la seguridad externa, eso tampoco funciona ya. O hay fallas más o menos constantes. Podemos seguir con el mercado energético, el sistema energético. También ahí vemos que no funciona. Debemos comprar constantemente energía nuclear o de carbón de otros lugares, ya que esto no funciona. Y en ese sentido, esta catástrofe o este colapso ya está presente de manera subyacente desde hace mucho tiempo. Es como bailar sobre un agujero en tablas de madera. Y cuanto más bailamos y cuanto más tiempo bailamos, más delgada se vuelve la madera. Desde arriba vemos que las tablas aún están ahí, pero se van adelgazando. En algún punto nos caemos. Y entonces se necesita a alguien como Elon Musk o Javi Milei que venga con el hacha y destruya todo el sistema de regulaciones en Alemania. Sí, ciertamente siempre se necesita, eso nunca ha sido diferente, digamos, una figura de cristalización. Al final, lo que pasa es que las personas o nosotros ya estamos despertando y sabemos que es necesario. O sea, Trump fue elegido, él no llegó ahí por accidente y de repente fue presidente, sino que la gente se dio cuenta de que esto tenía que ir en otra dirección. En Argentina también es así. Entonces, ahí también Javier Milei fue elegido por una mayoría porque la gente entendió que así no se podía seguir. En ese sentido, no es esa sola persona que aparece de la nada y como un caballero blanco lo cambia todo, sino que la gente ya tiene un buen sentido para saber cuándo las cosas ya no funcionan y cuándo también son necesarias decisiones incómodas. Y esa disposición llega en algún momento. En Alemania todavía no ha llegado, pero creo que no va a tardar mucho más. Que la gente despierte y no espere a un gran salvador, sino que empiece a tomar las riendas de su vida, pero la mayoría le teme a eso, porque de alguna manera se les quitó esa capacidad en la infancia o en la escuela, como el diablo al agua bendita. Nos encanta dejar a nuestro hijo temprano en la escuela y esperamos que de alguna manera lo arregle. Trabajé por años en la escuela. Esperamos lo mismo de un asesor financiero donde contratamos algún tipo de pensión Riester y luego nos preguntamos por qué terminamos en la pobreza en la vejez. Asumir la responsabilidad de nuestra vida es un gran desafío, ya que estamos expuestos a un sistema que, por otro lado, no desea que tomemos el control de nosotros mismos. Es cierto, es bastante interesante ver hacia dónde se inclina finalmente la balanza.
por un lado, cada vez más personas experimentan que precisamente todo eso no funciona. Y entonces, naturalmente, pues empezamos a dudar y decimos, bueno, eso lo tengo que hacer yo mismo. ¿Por qué deberíamos confiar en alguien más ahora? Por otro lado, claro, del sistema actual se benefician muchos, ya sea en el sector público, el sector estatal y público, o también las grandes empresas, o en general las empresas. No hay que engañarse, ya sea por subsidios, seguros o cualquier tipo de apoyo económico, todos se benefician de eso. Eso significa que ya se ha formado una red de yo te doy, tú me das y así sucesivamente. Si todos se dan algo entre sí, deben obtenerlo de algún otro lugar y la mayoría de las veces nosotros somos de quienes vienen a sacar las cosas. Pero en algún momento también se llega al límite del dolor. ¿Cuándo exactamente será? Creo que no se puede decir con precisión de un año. La tolerancia al sufrimiento, como mencionamos, varía en cada individuo. Entonces, algunos empiezan a dudar y a rebelarse antes y se involucran en contra de eso o dicen, miren, ya basta, me voy. Esto también ocurre en Alemania. Cada vez más personas se van porque ya no quieren seguir jugando este juego. Y no son pocos, solo que nadie habla de eso. Creo que hay 30.000 personas altamente calificadas que cada año dejan el país de alguna manera. Por otro lado, recibimos al menos la misma cantidad, si no es que más, de personas poco calificadas. Eso crea un gran desequilibrio. Y no quiero crear un mal ambiente aquí, pero definitivamente si no se toman medidas en los próximos 2 o 3 años, la situación no se ve muy positiva. Eso es verdad. Ya lo discutimos previamente al hablar sobre cómo financiar el estado de bienestar. Exactamente ese es el punto. Pero como dije, hasta ahora siempre ha sido así y no pierdo la esperanza de que tenga que haber un cambio doloroso. En la República Democrática Alemana fue exactamente igual. Yo nací en la República Democrática Alemana y viví los primeros 10 años en la República Democrática Alemana y todavía me tocó ver cómo la gente salía a la calle en esas manifestaciones de los lunes. Y durante 40 años nadie dijo nada. Y en algún momento la gente perdió la confianza y ya no creyó en todo lo que les decían. Y entonces tuvieron el valor de salir a la calle y aguantar golpes o incluso ser arrestados y así sucesivamente. Pero simplemente ya habían tenido suficiente, algo que también había ocurrido previamente en Alemania. Siempre se dice que Alemania no es realmente un país de libertad y así sucesivamente. Sí, estamos muy bien envueltos por el Padre Estado. Creo que esa expresión de Padre Estado solo existe en Alemania, pero Alemania ya ha tenido bastantes revoluciones. O sea, desde 1848, luego 1918 y también después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción en 1989. Así que cuando la situación se pone demasiado extrema, incluso los alemanes, que a veces son muy lentos, también reaccionan. Lenin afirmó que no se puede hacer una revolución con los alemanes. Si quieres asaltar una estación de tren con ellos, primero hacen fila y compran un boleto. Pero cuando la cosa se pone realmente seria, ya no nos preocupamos por la máquina de boletos. Profesor Moring, podría escucharle durante horas. 3 recomendaciones muy concretas para nuestros espectadores, para obtener claridad en este mundo tan caótico y agitado. La primera recomendación es salgan al mundo real, al mundo verdadero y vean y experimenten que está ahí. Siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Y eso es lo que hace que la vida valga la pena. Lo segundo es, dense cuenta de qué es lo que para ustedes es importante para estar satisfechos. ¿Qué es lo importante para ustedes para estar satisfechos? No siempre podemos estar felices todo el tiempo y persigan eso, sin importar lo que les digan los medios, los maestros, los influencers o los políticos. Esta es su vida. Y lo tercero, diría yo, también es importante, es decir, no olviden ciertas virtudes. Existen cosas como las típicas virtudes alemanas que han caído en desgracia, también a propósito, pero
¿Qué tiene de malo ser puntual? ¿Qué tiene de malo ser ordenado? ¿Qué tiene de malo ser confiable? ¿Qué tiene de malo ser ambicioso y querer demostrar lo que vales? Como mencioné, pues, esas virtudes son alemanas, pero creo que también existen en otros países. Pero esas son las típicas virtudes alemanas, como la puntualidad, confiabilidad, rectitud, ambición y similares. Eso no es nada malo, al contrario, es algo bueno. Y eso también es algo, y por eso lo mencioné, que te da claridad, te da orientación y también te da perspectiva. Eso me puede servir de orientación, pero entonces también tengo que conocerlo, vivirlo y valorarlo. Profesor Moring, muchísimas gracias por los impulsos tan poderosos, por las ideas inspiradoras y por habernos dado claridad sobre el tema de la inteligencia artificial y la situación política. Si quieres cambiar algo en tu vida, esta es la gran señal que has estado esperando. Haz clic en el enlace y listo.